la entrada triunfal y el final. Es muy importante que nosotros tomemos atención a esa palabra y vamos a leerla. Vamos a ponernos de pie, por favor, en Mateo. Mateo 21, del 1 al 7, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada en un polino con ella, desatadla y tráemela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el polino y se pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que esta mañana tú nos guíes, tú nos abras el entendimiento para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Padre, nosotros dependemos de tu Santo Espíritu. No queremos depender en ninguna forma de experiencias pasadas o de cosas que hemos predicado en el pasado, aunque han sido palabras tuyas, oh Dios, pero queremos, Señor, que esta mañana el rema, la vida tuya, entre en nuestras vidas. Perdona si en nuestros corazones hay algo que estorba, que tu Espíritu no se mueve en nosotros, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús y venimos sedientos de tu palabra. Sabemos, Señor, que los que te buscan te encuentran. Y estamos aquí, oh Dios, para buscarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano. El versículo 7 dice: y trajeron el asna y el polino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Aquí hay 2 cosas que nos llaman mucho la atención. Que estos 2 discípulos fueron a la aldea, como el mismo Señor se lo dijo, para que traiga un asna y el polino. Y cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, montado en el polino. Fíjese que los otros evangelios habla de que fue montado en una asna. En realidad no fue en una asna, fue en el polino. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir la profecía. Y la profecía de Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un polino, hijo de asno. Aquí vemos 2 cosas: se cumple la promesa de Dios y se cumple de que el rey que estaba profetizado venía sentado en polino. Pero ¿qué muestra aquí? Humildad. Él, como rey y señor, tenía que hacer algo exclusivamente para que esa profecía se cumpla. Y es ahí donde muchas veces escuchamos personas que no es de mucha importancia, pero es bueno que la entendamos. Muchas veces dicen: no, el Señor vino montado en una asna. Nunca fue montado en una asna. Fue en el polino donde nadie se había sentado. Amén. Era puro, donde se sentaba, pero donde nadie había cabalgado. Y eso es lo que vino Jesús, a tomar el lugar de cada uno de nosotros. Muchas veces decimos: no, el Señor se montó en un burro o un asno. No, el Señor no se montó en un burro, ni en un asno. Se montó en un polino para mostrar su humildad. Amado, y este es el tema que nosotros vamos a tratar todos estos días hasta que el Señor nos lleve. Amén. De la forma como nosotros podemos imitar al Señor y la fidelidad de Él.
Amén. Amén. Ahora, Jesús cuando entró cumplió una profecía mesiánica. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cumplir como hijos de Dios lo que Dios nos manda hacer. Amén. ¿Amén? Y es algo tan importante que nosotros debemos tomar muy en serio nuestras responsabilidades como cristianos. Es algo que muy levemente le estamos prestando atención, pero he tomado este tema porque es el que mejor se expresa, creo yo, para transformación de nuestras vidas. El Señor vino a cumplir un propósito, vino a cumplir la profecía y vivió la profecía. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra que el Señor nos ha dejado, y como dice en Santiago, y lo quiero repetir hasta que venga el Señor a recoger su iglesia, recibid la palabra con mansedumbre en vuestros corazones para que puedan salvar el alma. Amén. Esto es algo que todos los días nosotros tenemos que luchar sobre la altivez y el orgullo. Y muy pocas veces queremos depender del Espíritu Santo, muy pocas veces. Y es muy fácil que el orgullo, ese espíritu de orgullo, entre en nuestra vida. Es muy fácil porque a todo el mundo nos quieren que nos aplaudan, que nos admiren. Y aunque muchas veces decimos la gloria para el Señor, pero aquí adentro queda algo todavía. Y eso debe ser para el Señor. Que no quede nada en nosotros. ¿Para qué? Porque el único quien sabe si le estamos dando la gloria al Señor es el Señor, ¿verdad? Amén. La gente puede creer, no, todo para el Señor. Pero el Señor dice, ¿y lo que tenés ahí guardadito, te lo guardas para ti o me lo entregas a mí? Eso es algo que el Señor Jesús lo hizo. Amén. Amén. Se sentó en un polino, no fue en un asna. Así que mostró, cumpliendo hacia la profecía, y al mismo tiempo como rey y con toda humildad. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos ser y aprender, como dijo el Señor, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. En Mateo 8:11 dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí la gente estaba mal, porque él no nació en Nazaret, nació en Betlehem. La gente tenía y escuchaba y hablaba y repetía, porque su ministerio de él fue en Galilea. Entonces vemos que la misma gente que aclamaba Hosana al bendito, al que viene en el nombre del Señor, y lo hacían con mucho amor, con mucha devoción. Pero fíjense que nos llama la atención a nosotros, lo vamos a ver posteriormente. Cuando nosotros en realidad tenemos una relación con el Señor, una comunión con el Señor, y sabemos que esa comunión y relación es real y es verdadera, nosotros no nos vamos a dejar mover de ninguna forma a apartarnos de las cosas que Dios ha determinado que vivamos. Amén. Esta gente había escuchado Jesús, el maestro de Galilea, el hijo del carpintero, pero ignoraban. Y si ellos hayan sabido la realidad de las escrituras, las profecías, como leemos la profecía esta que profetizó Zacarías, amén, si ellos hayan sabido la profecía y la hayan conocido, no hayan crucificado al Señor. Amén. ¿Por qué? Primeramente decían, el hijo del carpintero decía que había nacido en la región de Galilea, en Jerusalén. Y ahí se ocasiona el conflicto en el cual quiero hacer el punto de esta mañana.
es para usted y para mí. Amén. Diga a la persona que está a su lado, el Señor me va a hablar en este día y yo le voy a obedecer. Si usted es manso y humilde y quiere recibir la palabra, dígaselo, el Señor me va a hablar en este día y voy a obedecer lo que el Señor me dice. Yo No voy a voy a obedecer. obedecer lo que dice el pastor, porque el pastor puede hablar muchísimas cosas, pero cuando habla el Señor, ahí sí agárrela. Aleluya. Amén. Viene agárrela adentro. Amén. Como Amén. dice. Entonces, aquí vemos que la multitud aclamaba y ellos eran fieles a sus líderes. Pero cuando ya Jesús fue agarrado para llevar a ser juzgado, vamos a ver cómo las cosas cambian. Y así es en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en el Señor, estamos bien guardados, protegidos. Pero cualquier cosa que suceda, que nosotros nos desfundemos, entonces comienzan las cosas a tambalearse en nuestras vidas espirituales. Usted no importa qué ve en su vida con sus ojos o qué circunstancia esté pasando, sepa que Jesús lo va a sacar. Amén. Sepa que el Señor pelea por usted la batalla. Amén. 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 Y aquí esta multitud que decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Esa misma gente, cuando ya fue el Señor Jesús llevado ante Pilato, cambió. Los mismos que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando los líderes fueron a hablar con Pilato, porque a Pilato lo odiaban, los judíos odiaban a Pilato. Pero fíjense el cambio que hubo cuando Jesús fue llevado ante Pilato. Sabían que Pilato los odiaba a los judíos y los judíos odiaban a Pilato. Pero por conseguir y por haber caído en una trampa, porque ellos han podido decirle, cuando Pilato dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre, mejor les voy a soltar a Barrabás. Y ellos dijeron, no, suelta a Jesús, a mí, condena a Jesús. La misma gente que dijo Hosana al que viene en el nombre del Señor, fue la misma gente que pidió la crucifixión de Cristo. Ahora, ¿por qué? Si los judíos odiaban a Pilato. ¿Cuántas veces, amado mío, nosotros hacemos cosas similares a esas y no nos identificamos con el Jesús de la gloria, con aquel que dio su vida por nosotros? Amén. Y muy fácilmente nos avergonzamos, muy fácilmente negamos nuestra fe, negamos nuestro testimonio, oportunidades que el Señor nos da para testificar la firmeza que tenemos en nosotros, que nosotros creemos en Cristo Jesús y que sabemos quién es Él en nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Amén. Esto es lo que le pasó a este pueblo hebreo. Lamentablemente, la palabra del Señor nos enseña que los mismos que dijeron alabar y glorificar tu nombre y bendito al que viene en el nombre del Señor, ellos mismos fueron y dijeron, crucifícalo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos las promesas, las bendiciones que tenemos de Dios y después que pasa una cosa, pero ¿por qué Dios mío? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Es la misma cosa. Y ahora nosotros entendemos que cuando entró el Señor Jesús, vamos a ver el proceso de la fidelidad a Dios y nuestra fidelidad a nuestros seres amados. Si nosotros no somos fieles al Señor, ténganlo por seguro que esa persona no va a ser fiel como amigo. Sí, Señor. Ténganlo por seguro. ¿Por qué? Porque el único que nos dio las enseñanzas y dejó el Espíritu Santo, como dice en el libro Apocalipsis, y el que permaneciere fiel hasta lo último, ese recibirá la corona de justicia. Amén. Entonces, las circunstancias que nosotros establecemos como cristianos en el mundo entero
Siempre van a haber conflictos, siempre va a haber oposición, siempre. Pero lo importante es que cuando la palabra del Señor nos confronta, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Y una de las grandes virtudes que tuvo el Señor Jesús como hombre fue dejarse llevar por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Y él mismo dijo en la cruz, palabras que debemos usar todos los días nosotros: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Si nosotros guardamos esa palabra, la última palabra, bueno, fue que le inspiró y entregó el Espíritu. Pero cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, si nosotros aplicamos esa palabra en nuestro corazón, podemos declarar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque cualquier problema o adversidad que usted pase o se presente en contra de usted, lo primero que usted va a recordarse, lo que dijo el Señor Jesús: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Si un hermano o alguien hace algo en contra de usted o se levanta con usted, ¿qué es lo que le va a salir primero? Padre, perdónalo. Amén. Porque es ahí el mensaje del Cristo Jesús. Es ahí el mensaje de transparencia, que nosotros podamos darle evidencia a Dios de que esa palabra ha penetrado en nuestros corazones. Amén. Amén. Así que perdónalo, el perdónalo es algo que podemos ver en la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Su disposición de haber permitido por primera vez, él aceptó públicamente y se dejó alabar y glorificar. Aleluya. Fue la primera vez. Y fue como el Mesías prometido, pero fue como cordero, manso, humilde. Y yo creo que el mensaje del Evangelio es que cada uno de nosotros trabajemos en áreas en las cuales pueden impedir un desarrollo de la plenitud de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Y es el orgullo, la vanagloria y la falta de humildad y sumisión y falta de fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles con el Señor. Cuando usted es fiel con el Señor, créame, por la palabra de Dios, usted va a ser fiel con su esposa, fiel con su esposa, fiel con sus hermanos, fiel con todas las personas que usted se relaciona. Y va a tener temor y temblor porque usted está sumiso a hacer la voluntad de Dios. Y Dios resiste al soberbio y da gracias al humilde. Por eso es que Dios lo exaltó al Señor Jesús hasta lo sumo. Y lo declaró Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le entregó el trono al Señor. Nosotros estamos de ida, estamos de peregrino, y en nuestra peregrinación debemos hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Vivir una vida llena del Espíritu Santo y llena de la palabra de Dios, para que en los momentos difíciles podamos nosotros decir perdóname. Y ser receptible a alguna meditación, alguna llamada de atención. Se degeneran las cosas. Pero cuando somos mansos y humildes, que el Señor nos ayude, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Cuántos de ustedes son mansos y humildes? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Y cuántos son altaneros? Tenemos que trabajar en esas áreas, ¿verdad? Amén. Pero yo sí creo que hay personas humildes y que practican el Espíritu. Yo lo creo con todo mi corazón. Sí, sí. Amén. Sí, sí. Dice en Marcos 15, 18, 15, 8 al 14, dice: y viniendo la multitud, cuando fue entregado a Pilato, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Esta es una cosa que nosotros debemos trabajar, amados míos. La envidia, la envidia, la envidia, la envidia lo encamina a usted al desastre. Porque usted está envidiando, influenciada por los deseos de la carne y por el Satanás. Nosotros no tenemos que ser envidiosos. Amén. Debemos sentirnos felices y contentos cuando Dios bendice a alguien. Amén. O cuando Dios usa a alguien. Sí, Amén. Señor. Debemos sentirnos felices, contentos y clamarle, Señor, sigue usándolo, sigue bendiciéndolo. Amén. Amado, aquí vemos, agarramos este pasaje porque hay mucha comida. Y aquí dice, mas los principales incitaron a la multitud para que lo soltasen más bien a Barrabás. El versículo 9 dice, y Pilato respondió diciendo, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Porque conocía este hombre que no era judío, pero que había escuchado buenos comentarios de que el Señor Jesús hacía milagros, sanaba, salvaba y todo, y él mismo dijo, lo están entregando por envidia, y la envidia es satánica, que lleva a la muerte. Sí, Señor. El cristiano no tiene que ser envidioso. Amén. 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 La palabra del Señor dice que debemos estar contentos en toda forma. Amén. Son puntos claves en la cual nosotros podemos decir, ¿no? Entonces, porque conocía que por envidia habían entregado los principales sacerdotes. ¿Cuántas veces nosotros por envidia hacemos algo en contra de alguien? O apoyamos una mentira. O apoyamos cualquier cosa. La envidia es satánica. Diga a la persona que está a su lado. La envidia no viene de Dios. El envidioso está atormentado. La envidia no debe existir en mi vida. Dígale. Amén. Yo me la envidia no La debe. envidia no Y Dios debe provee, Dios ser. bendice, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Es aquí donde nosotros tenemos. Porque el pueblo de Dios en el mundo entero está viviendo en competencia. Y todo es por envidia. Dice la palabra del Señor de que nosotros debemos gozarnos, ponernos contentos, alegres. Y más aún, fíjense hasta dónde llega la envidia, que el mismo Señor Jesús dijo. Y nos dio a entender a nosotros cosas muy profundas. Cuando alguien habla para usted, o dice algo de usted, dice la palabra del Señor, bienaventurado cuando por mi nombre os vituperen y hablen mal de ustedes. ¿Qué está pasando? Dios, Jesús está diciendo, ustedes son benditos. Si alguien se expresa mal o alguien, ustedes están siendo bendecidos. Amén. Amén. La envidia es algo que el mismo Pilato reconocía que tenían envidia, y el mismo Pilato, reconociendo esa maldad, quería soltarlo a Jesús. Y vino su Señor y le dijo, por favor, no tengas nada que ver con este justo. Otra inconversa. Muchas veces encontramos conflictos, amado. En el mundo cristiano hay muchos conflictos por falta de Cristo sentado en nuestros tronos. Amén. Porque el verdadero cristiano, donde Cristo está sentado en su trono y es honrado, va a vivir una vida victoriosa. Amén. Amén. Si el Amén. uno prospera, si el uno tiene, usted está contento con lo que tiene. Aleluya. Es algo que necesitamos hablar en la iglesia. Amén. No tener envidia de ninguna naturaleza. Amén. Amén. Porque conocía por envidia, le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Esto es lo que pasa. Muchos vemos en el mundo, además yo no hablo de usted, hablo de la iglesia entera, en el mundo entero. Amén. Amén. Entre ellos se están haciendo la guerra. El mismo Pablo dijo, sufro hasta con dolores de parto para verlos a ustedes bien. ¿Por qué? Porque sabía Pablo lo mucho que sufría. Y dijo, y me he hecho enemigo de ustedes por decirle la verdad. Poderoso, santo. Y otra cosa, Pablo, Pedro, todos los discípulos, dicen todo el tiempo, y para mí no es molesto hacerles recuerdo lo que ustedes saben. Amén. ¿Por qué?
Lo diría el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque nos olvidamos de las cosas y tienen que hacernos recuerdo. Cuando usted viene a la casa de Dios, viene a recordarse lo que sabe. Amén. Y algo especial tiene Dios para decirle. Sí, Señor. Y muchas veces nosotros como predicadores buscamos temas para, no, ya yo lo prediqué esto, usted predique un mensaje. Yo tuve una campaña de 45 días en Bolivia, de 40 días, y prediqué todas las noches y en la mañana daba seminario. Y usaba el mismo tema, pero el Señor daba muchas otras cosas. Sí, Señor. Porque la palabra de Dios tiene vida. Amén. Y en cada versículo el Señor nos habla. Amén. Y el Señor es testigo que no miento. Me encerraba en el hotel a tratar y rompía papeles y papeles y papeles hasta que el Señor me decía, vete. Y eso es lo que nosotros en la iglesia tenemos que entender, que la palabra, la predicación de la palabra trae cambio en nuestra vida. Amén. Así que puede usted predicar un mensaje 20.000 veces, de ese mensaje Dios nos va a seguir hablando. Amén. Amén. Que muchas veces la gente dice, ay, ya, yo lo escuché ese mensaje. Ok, lo escuché usted ese mensaje, hizo cambio en su vida. Esta es la cosa. ¿Hace el mensaje que usted escuchó cambios en su vida? Que viene a decir, no, es que ya lo escuché ese mensaje, fulano se está copiando. Si no es el problema de la copiada, es el problema qué efecto ha hecho el mensaje en su vida. Aleluya. Ha producido en Señor. su vida. Aleluya. Amén. Porque para eso venimos a la casa de Dios, Amén. ¿verdad? Entonces, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, lo cual significa que Pilato intercedía. Y en esos precisos momentos venía la mujer y le dice, por favor, lo llamó a un lado, por favor, no tengas que ver nada con él, porque tuve un sueño que no me atormentaba. El Espíritu Santo hablándole y dándole la oportunidad también a Pilato, que toma una decisión. Pilato sentía que ellos tenían celo, pero al mismo tiempo sabía que Jesús había hecho muchas cosas. Pero ya Pilato entra con miedo a la autoridad. Ah, si tú lo sueltas, vamos a apelar al César. Y Pilato, por congraciarse con César y agarrarse de la política, se lavó las manos. No tengo nada que ver en esto. Palabras. Las palabras que producen efectos son las palabras acompañadas con hechos. Sí, Señor. Porque él quería congraciarse con el pueblo. Y le tuvieron miedo. Vamos a ir y vamos a apelar al César. Y César dice que todos los que se oponen a él se constituyen enemigos del César. ¿Cuántas veces encontramos situaciones en nuestras vidas que comprometemos la palabra de Dios y comprometemos nuestra creencia y cedemos a muchísimas cosas sin darnos cuenta que estamos despreciando al Señor con nuestras vidas? Amén. Recíbalo con gozo esta palabra. Amén. Aleluya. Poderoso. Entonces, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Ahí mismo ya se crucificó Pilato. Sí, Señor. Porque él reconocía que él no había hecho mal ninguno. Entregó a un justo, como habla Esteban en el libro de Hechos, de lo que Pilato hizo. ¿Amén? Dice, Pilato les decía, pero pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale, el odio. Amado, ¿se recuerdan ustedes cuando Pablo iba en la ruta a Damasco? ¿A quién perseguía? A los cristianos. Dice, y Jesús le dice, ¿a quién persigue? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue? Sí, Señor. Cada vez que nosotros nos vamos en contra de un hermano, nos estamos yendo en contra de Jesús. Amén. Amén. Cada vez que tenemos resentimiento con un hermano, estamos resentidos con Jesús. Amén. Y a él le duele. Aleluya. Tenemos que entenderlo. Hay personas que dicen, pero es difícil. Claro que es difícil. El Señor mismo dijo que en este mundo van a tener aflicciones. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Si Él venció, ¿cómo venció? Como hombre sometido al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vencer nosotros? Como hombres llenos del Espíritu Santo. Y perdonar las ofensas. Amén.
Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Si vivimos nosotros con suspicios, sospechas o sospechosos o lo que sea, nosotros no debemos tener de ser hay una palabra bonita, donde usted desconfía de todo. ¿Cómo se llama esa palabra? Desconfiar. No debemos desconfiar. Amado, ¿no dice la palabra del Señor que ningún arma forjada va a prosperar contra usted? Vivamos en paz. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no vivir en paz? La desconfianza, la infidelidad, la falta de conocimiento. Pero cuando usted lee que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no dijo así? Sí, Señor. Entonces no, y es un desafío para nosotros. Sí, Señor. Porque muchas veces escuchamos y decimos, sí, es porque Él era el Señor Jesús. Yo no soy Jesús, yo soy su hijo. Peor todavía, es un hijo desobediente. Porque Jesús hizo todo porque era el Hijo del hombre. Para glorificar al Hijo de Dios. Sí, Señor. Amén. Y Él dijo, yo no venía a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Fiel Aleluya. hasta lo último. Sí, Señor. Y vemos por la palabra del Señor que la entrada triunfal para mí, bíblicamente se pone así porque entró triunfantemente. Pero la marcha triunfante fue también cuando Jesús, azotado, flagelado, cargaba la cruz. Sí, Señor. Triunfante porque iba a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Y no dice el Señor Jesús, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. La marcha al Gólgota, al Calvario, es la marcha triunfante definitiva, donde Jesús culminó su llamado para traer redención a la humanidad. Amén. Amén. Y el mismo Jesús, Señor, que resucitó, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que vive en usted y mora en mí. Amén. Y si el Señor Jesús como hombre superó todas esas cosas, nosotros también las podemos superar. Sí, Señor. Así que se acaben con nosotros, hermanitos, en el mundo cristiano donde estén escuchando ese video. No le eche la culpa a Jesús, échesela la culpa a usted. Sí, Señor. Dijo el Señor, ustedes van a tener ofensas todo el tiempo. Y la mayoría de las personas que se sienten ofendidas viven en una tremenda condenación porque me desprecian, y que por allá. Cristo Jesús fue con determinación a dar su vida por nosotros. Amén. Así que usted tiene el poder, todos los que nos miran, aquí en la congregación, todos tenemos el poder de decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Aleluya. Y no guardar resentimientos de ninguna naturaleza. Amén. Porque el mismo Espíritu Santo se siente incómodo, siendo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y tengamos cosas. Él se incomoda. Él se pone triste. Y Él dice, yo venía a ayudarlo, déjenme que les ayude. Pero muchas veces no queremos que nos ayuden. Nosotros queremos ayudarle a Él. Y es ahí donde nosotros tenemos problemas. Amén. Amén. Vamos a ver, dice la palabra del Señor. Pilato le decía, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. ¿Por qué cuando lo entregó, no lo entregó así nomás? Porque ya su oído, su mente estaba trabajando. Estos se van a quejar, va a llegar al César, y que el César se dé cuenta que yo lo solté, pero no lo solté por sus amenazas, sino que lo solté porque yo creía que lo que ellos decían y los azotó. Quería congraciarse con César. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos congraciarnos, no debemos congraciarnos, debemos agradecerle a Dios en todas circunstancias, a nuestro Padre Celestial que nos libera de muchas cosas. Amén. Amén. Y no tratar de congraciarnos con nadie más que con Dios, con el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Mateo 26.
Ya vamos a terminar. Entonces Jesús le dijo, ya cuando estaba entregado ya a sus discípulos, le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Amado, este punto tengo que hablarlo porque es mundial. Sí, Señor. Y lo he dicho y lo vuelvo a decir porque la palabra del Señor me respalda. Y voy a ser claro en eso. Nosotros debemos respetar al pastor local. Siempre y cuando, escuche bien, ese pastor esté predicando la palabra de Dios, ese pastor que se permanece fiel en sus enseñanzas. Pero aquel pastor que cambia la palabra de Dios y vive una vida no comprometida con Dios y donde comienza a predicar cosas de él mismo. Por un ejemplo, si el pastor dice, ya la sangre de Cristo no tiene poder, o si el pastor está en adulterio, o si el pastor, en lo que sea que no esté cuadrado con la palabra de Dios, yo le aconsejo que corra de esa iglesia y se salga y busque la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es muy importante. Amén. Amén. Y dijo, el ideal pastor, amado, es tiempo especial y exclusivo para hablar este domingo sobre la entrada triunfal y el tiempo final del Señor Jesús. Amén. Donde él mismo dijo, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Sí, Padre. ¿Y sabe qué, mi amado? Nunca usted permita hablar mal de su pastor. Así es. Amén. Nunca. Y si usted quiere hablar mal de su pastor, sepa que está siendo instrumento de Satanás. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor que al pastor hay que tenerlo en alta estima. Sí, Señor. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque Él vela por vuestras almas. Amén. Amén. Si el pastor no les da comida, palabra de Dios, y permite que el rebaño viva como les dé la gana, en adulterio, en fornicación, en pleito, en discordias, en celos y energía, ese es un mal pastor. Porque el buen pastor va a predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. No se va a comprometer, ni va a esperar que la gente venga, pastor, usted hizo mejor si ni le dicen nada. Porque también es peligroso la mucha adulación de la congregación al pastor. ¿Hello? Amén. Amén. Aleluya. Porque el pastor es un ser humano. Entonces, la obra es completa. Ténganlo en alta estima, respétenlo, honrenlo, pero no lo glorifiquen, no lo alaben, reconozcan las virtudes de sus pastores, pero no hablen mal de él. ¿El pastor puede fallar? Yes. Claro que puede fallar. El pastor puede fallar, yo puedo fallar. Yo puedo equivocarme, todos podemos equivocarnos. Quizás yo lea un versículo mal leído porque no puedo ver bien y cambio las letras. Amado, me puedo equivocar, pero que no me equivoque de la palabra de Dios al exponerla. Hablar la palabra, Dios nos ama, Dios ha derramado su amor sobre nosotros, pero debemos cuidar a los pastores. Debemos cuidar. Debemos tenerlo en alta estima. Amén. Mi hermano, córtelo eso porque no quiero hablar del pastor.